nueva respira, pueblos que luchan con fuerza y con vida. Saludos amigos, estamos en este servicio informativo de Martín Noticias, como les habíamos indicado en horas del mediodía, para la recta final, lo que ha sido esta jornada electoral de la primera vuelta en las elecciones presidenciales Colombia 2026, donde tenemos ya lo más destacado de esta justa democrática. Todo el equipo preparado, Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, Julio Lastra y Hernán Llanes en la producción. Las voces informativas, sus amigos, periodistas, colegas y sobre todo muy orgullosamente hoy colombianos también, para ser testigos de lo que ha sucedido, Jaime Flores Díaz Granados y este servidor Ricardo Espinosa. Hola Jaime. Es un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia de Martín Noticias. Qué maravilla poderles traer toda esta información que ha producido Colombia en la jornada de hoy. Colombia vive a esta hora un momento decisivo tras una intensa jornada electoral que estuvo marcada por la polarización política. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas hoy domingo para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro en una de las elecciones en las que más de 41 millones de personas estaban habilitadas para votar y donde históricamente la abstención había jugado un papel determinante. A esta hora, con las urnas cerradas desde las 4 de la tarde y avanzando el escrutinio, ya prácticamente concluido, se perfiló una contienda altamente competitiva entre el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, y el aspirante de derecha, Abelardo de la Espriella, en un escenario que nos lleva a una segunda vuelta el próximo 21 de junio. En este programa especial les acompañaremos con la cobertura de los resultados oficiales junto al análisis y la mirada experta de destacados panelistas que siguen de cerca esta jornada desde Bogotá y desde la ciudad de Cali. Además, les presentaremos las primeras reacciones de los candidatos tras el cierre de las urnas. Selva y desierto, sabana y cordillera, un país que sueña, lucha y se eleva. Las urnas cerraron a las 4 de la tarde hora de Colombia, 5 de la tarde hora del este. Tenemos el 99,9% de las votaciones ya contabilizadas en esta jornada democrática. Y la sorpresa, Jaime, ha sido que saltó de atrás hacia adelante el candidato Abelardo de la Espriella contra todos los pronósticos que traían las encuestas y se ha colocado en el primer lugar de los votantes colombianos. Con 121.868 de 122.020 mesas informadas, Abelardo de la Espriella arroja un resultado de 10.346.212 votos, que equivalen al 43.73% de la votación. El segundo puesto es el candidato de la izquierda, Iván Cepeda Castro, que obtuvo el 40,91%, equivalente al 9.680.548 votos. La candidata Paloma Valencia Lacerna, senadora de la República, que era justamente la nominada por el Partido Centro Democrático, obtuvo sorprendentemente solo el 6.92% de la votación, equivalente a 1.637.690 sufragios. El cuarto puesto fue para el aspirante Sergio Fajardo Valderrama, que obtuvo el 4,25%, equivalentes aproximadamente a 1.007.637 votos. De ahí para abajo, tenemos a Claudia López, exalcalde de Bogotá, 225.297 votos, menos del 1%. Raúl Santiago Botero Jaramillo, 206.000 votos, equivalentes a apenas el 0.87%. La abstención es algo que también hay que tener en cuenta, fue disminuida por la asistencia quizá de casi el 58%, Jaime, de las personas que estaban aptas para esta jornada electoral se acercaron a su mesa respectiva. Votos válidos llegaron a 98.77%, para los candidatos fueron 98.28%. Sorprende también el bajo nivel de la votación en blanco, apenas 406.830 sufragios, equivalentes a 1.71%. Se anularon 1.02% de los votos, equivalentes a 245.339, y aparecieron votos no marcados, 47.576, que son el 0.19%. Con esta cifra, Jaime, la distribución del respaldo entre los principales candidatos, como han escuchado, ustedes deja configurado un escenario de segunda vuelta que será
el próximo 21 de junio entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Se enfrentarán nuevamente en esta fecha en una contienda que definirá el futuro político de Colombia. Continuamos con nuestra cobertura especial de las elecciones presidenciales en Colombia. Tras confirmarse su paso a la segunda vuelta, el candidato Abelardo de la Espriella se dirigió a sus votantes y al país en un mensaje cargado de firmeza y optimismo luego de una jornada electoral decisiva que lo coloca en la recta final hacia la presidencia. En sus declaraciones, de la Espriella agradeció el respaldo recibido en las urnas y ha llamado a consolidar una mayoría de cara al próximo 21 de junio, cuando se enfrentará a Iván Cepeda en la segunda vuelta. A continuación, escuchemos sus palabras dirigidas a la nación. Compatriotas, defensores de la patria, vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. Por lo pronto, vamos a celebrar esta victoria de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería, contra los de siempre, contra los que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento y el mismo régimen de Gustavo Petro. Así que los espero en una hora, a las 6:30 de la tarde, en el Cubo, en el Malecón del Río, en Barranquilla, para dirigirme a Colombia y contarles cómo es que vamos a enfrentar esta segunda vuelta que va a cambiar para siempre la historia de Colombia. Gracias a Dios, gracias al fervor del pueblo colombiano, y nosotros hoy más que nunca estamos firmes por la patria. Por su parte, Paloma Valencia anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial, con un mensaje enfático en el que aseguró que Colombia no caerá en el comunismo. La senadora excandidata del Centro Democrático hizo público su apoyo tras conocerse los resultados que la dejan fuera de la contienda, pero con un peso político clave en el nuevo escenario. Valencia inició sus declaraciones apelando a los principios que, según afirmó, han guiado su trayectoria política y llamó a la unidad de las fuerzas que se oponen al oficialismo con miras a esta decisiva votación que será el próximo 21 de junio. Y por eso hoy quiero decirlo claramente. A pesar de los ataques, a pesar de las heridas, tenemos el corazón siempre dispuesto, como lo hemos tenido siempre, a servirle a Colombia, a trabajar por ella y a nunca desfallecer en la lucha, porque este país sea siempre mejor. Por eso, hoy quiero felicitar al doctor Abelardo de la Espriella por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae, no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Su voto es la expresión de los colombianos hastiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda. Continuamos con este programa especial de Elecciones en Colombia 2026 de Radio Martí, una jornada que deja un país profundamente dividido y ante decisiones cruciales en las próximas semanas. Para entender mejor el alcance de estos resultados, vamos a Bogotá directamente con ese frío que sí mencionas. Mientras nos espera en Cali el doctor Fernando Torres, vamos a saludar en Bogotá al doctor Rafael Nieto Loaiza, senador electo por el Centro Democrático, ex viceministro del Interior y de Justicia, ex precandidato presidencial y reconocido jurista. Doctor Nieto Loaiza, es un placer saludarlo desde Radio Martí. Jaime, Ricardo, para todos los oyentes de Radio Martí, muy buenas noches. Doctor Nieto, vamos a una segunda vuelta, como hemos escuchado, entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. ¿Cree usted que el reto principal para la oposición va a ser lograr una verdadera unificación o las divisiones internas van a terminar favoreciendo al oficialismo? El riesgo en realidad está en que de la Espriella ha hecho una campaña en primera vuelta muy eficaz para recoger el voto de la derecha, pero ha alejado unos votantes del centro y ha destruido unos puentes
con esos sectores que va a ser difícil reconstruir en estos 21 días hasta la segunda vuelta. En relación con Paloma Valencia y el Centro Democrático, ya hay unas declaraciones de la candidata y del director del partido, el expresidente Uribe, respaldando abierta y plenamente a Abelardo de la Espriella. Ahí no creo que vaya a haber dificultades. Las dificultades están, repito, en conseguir esos votos del centro que pueden terminar siendo decisivos en una votación muy reñida, muy cerrada, con muy pocas diferencias entre de la Espriella y Cepeda para la segunda vuelta. Doctor Nieto Loaiza, pero si se considera que esta elección de hoy fue un referendo sobre el desempeño del presidente Gustavo Petro, sorprende que Iván Cepeda, que es su sucesor o su candidato a sucederlo, haya obtenido 9.680.000 votos, es decir, apenas 670.000 votos menos que Abelardo de la Espriella. ¿Hay un voto de castigo o, por el contrario, un respaldo a la continuidad del modelo de Gustavo Petro? Creo que hay una lectura muy distinta de la realidad por los diferentes sectores políticos y sociales, con una altísima polarización. Los votos de Cepeda son unos votos de continuidad y de apoyo a Petro, y los votos de la Espriella son sin duda unos votos de castigo a Petro. Las elecciones se dividieron entre Petro y antipetro, entre seguridad y apuesta por la paz total, representados en cada caso por uno u otro de los candidatos. En esa polarización, las propuestas moderadas, las propuestas de centro, como las de Paloma Valencia, terminaron diluyéndose. Doctor Nieto, si usted lo ha dicho, mira nuestra siguiente pregunta sobre la paz total, si era el tema que terminó siendo el más sustantivo y decisivo frente a otros como la economía o la agenda social como tal. ¿En qué orden también pudieron afectar estos otros ítems para la victoria, así, de atrás para adelante de un candidato como de la Espriella? Simplificando un poco el panorama, yo diría que los votos por de la Espriella son los votos por la seguridad, son los votos anti-Petro, son los votos contra los grupos violentos y son los votos preocupados por una propuesta de constituyente que planteó Petro y recogió Cepeda y que puede poner en peligro el sistema democrático en el país. Los votos de Cepeda son claramente unos votos por Petro, sin duda Cepeda es su heredero y así ha sido planteado en la campaña. Son unos votos a favor de la propuesta de la paz total de Petro y de Cepeda, que son los dos padres putativos de esa propuesta. Son unos votos por unas propuestas de transferencias monetarias a unos grupos sociales en Colombia que, no cabe la menor duda, fortalecieron al final la votación de Cepeda. Acuérdense ustedes que en el último año Petro aumentó el salario mínimo en cerca de un 24%, le dio una prima técnica, que también es una transferencia monetaria, al sindicato de maestros más importante del país, que es FECODE, aumentó los salarios de los soldados y los policías de base y de los suboficiales en ambas fuerzas, transfirió cerca de 31 billones de pesos a las juntas de administración comunal, etcétera. Hay una combinación de factores para las votaciones de cada uno de los dos candidatos que pasan a la segunda, que representan sin duda posiciones muy distintas, no solamente en relación con Petro y los temas de seguridad, sino también sobre estos temas de política social y transferencias monetarias que juegan sin duda un papel importante en la votación de Cepeda. Senador Rafael Nieto Loaiza, independientemente de quién gane en la segunda vuelta el próximo 21 de junio, Colombia seguirá sin duda siendo un país profundamente polarizado. ¿Qué riesgos ve usted para la gobernabilidad en el corto plazo? ¿Y qué tendría que hacer el próximo presidente para evitar una mayor fractura institucional? Usted lo ha descrito muy bien. Vamos a seguir teniendo un país polarizado y probablemente después de las elecciones de segunda vuelta del 21 de junio aún más polarizado que ahora. Las propuestas que pretendían sumar entre diferentes,
que pretendían evitar odios y ataques entre un sector y otro, que pretendían que hubiese unión, construcción, proyecto nacional, etcétera. Esas propuestas no tuvieron cabida en el electorado. El electorado se polarizó y se va a polarizar aún más para la segunda vuelta. Para adelante, eso supone, por supuesto, un reto muy difícil cualquiera que sea el ganador de segunda vuelta, porque va a tener que convivir con un país política y socialmente muy fracturado. Para rematar, ninguno de los candidatos tiene mayorías en el Congreso, aunque hay que decirlo, la fuerza parlamentaria del pacto histórico, que es el partido de Petro y de Cepeda, es sustantivamente mayor que la de Abelardo de la Espriella. Ninguno de ellos cuenta con mayorías, de manera que van a tener que construir y tienen el reto de construir esas mayorías en el Congreso. Así que vamos a tener un Congreso con un papel muy relevante a la hora del desarrollo de las propuestas gubernamentales, sea quien sea el que gane el 21 de junio. Pues agradecemos al doctor Rafael Nieto Loaiza, senador electo por el Centro Democrático, ex viceministro del Interior y de Justicia, ex precandidato presidencial y reconocido jurista, en este especial de Radio Martí, en esta Fiesta Democrática Colombia 2026. Un abrazo, doctor, y gracias por recibir nuestro llamado. A ustedes muchísimas gracias y muy buenas noches. Continúa nuestra cobertura especial de las elecciones presidenciales en Colombia. El candidato del oficialismo, Iván Cepeda, ejerció su derecho al voto este domingo en el Colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Ciudad Kennedy, en Bogotá, una de las zonas más pobladas de la capital colombiana. Tras depositar su voto, Cepeda expresó que su decisión estaba orientada a respaldar la democracia, la paz, dijo sobre la lucha contra la pobreza y la eliminación de la desigualdad, reafirmando así los ejes principales de su propuesta política. Sus palabras reflejan el enfoque de continuidad de la agenda impulsada por el gobierno actual de Gustavo Petro en estos comicios. ¿Qué dijo el candidato Cepeda? Escuchemos. Muestre el voto, candidato, el voto. Muéstrelo, por favor. Por la democracia y por la paz, contra la pobreza, a eliminar la pobreza, y la desigualdad. Televiso, así. Gracias. Cobertura especial de las elecciones presidenciales en Colombia. El presidente Gustavo Petro también fue protagonista de la jornada al ejercer su derecho al voto en la mesa número 1 del Capitolio Nacional en Bogotá, en un gesto cargado de simbolismo institucional en medio de unos comicios que están marcando ya el rumbo político del país. Tras emitir su sufragio, el presidente Petro ofreció un breve discurso, una declaración a la prensa en la que subrayó que su interés nunca ha sido perpetuarse en el poder. Petro aseguró allí que durante su administración no ha promovido cambios orientados a la reelección, en un mensaje que apunta a despejar inquietudes, según él, en torno al respeto a las reglas democráticas en esta etapa de transición política. Ya cumplido con el deber ciudadano, deber y derecho de votar. Mi voto, como cualquier otro voto de cualquier ciudadano, es una indicación, un mandato que se entrega desde la población misma a quien vaya a dirigir a Colombia, hombre o mujer, los próximos 4 años sucediendo mi gobierno. Mucho se habló del principio de mi gobierno, de que aquí se iba a constituir una dictadura y que me iba a perpetuar en el poder, como si a mí me gustara el poder, y el poder no tiene más sentido que el poder del pueblo. Y para entender mejor el alcance de estos resultados que les hemos descrito y los escenarios que se abren, nos acompaña a esta hora desde Cali una de las voces más agudas del análisis político colombiano. Saludamos a Fernando Torres, destacado columnista y analista político, con una amplia trayectoria en el estudio de la geopolítica latinoamericana y de la correlación de fuerzas en los movimientos políticos de la región. Con el doctor Torres profundizaremos en la lectura estratégica de estos comicios y en lo que está en juego para Colombia más allá de los números. Doctor Fernando Torres, bienvenido a nuestro programa especial.
Hombre, muchas gracias por la llamada y por permitirme hacer parte de este espectacular programa. Doctor Torres, más allá de los resultados que ya se están conociendo, que están dando la vuelta al mundo, estas elecciones confirman que Colombia entró en una etapa de polarización estructural irreversible, por lo menos por ahora, ¿o todavía hay un espacio para la reconstrucción de un centro político? No, sin duda, ese era el comienzo de mis comentarios, porque continuamos en un país totalmente polarizado, donde estamos en la mitad del miedo y la desesperanza. Aún continuamos con esta polarización en la que hace muchos años entró el país y que es obviamente dramática para un país que decía que estaba cansado de la polarización, pero pues hoy ratificamos que seguimos igual. Para la segunda vuelta, doctor Torres, el próximo 21 de junio, estarán enfrentados pues lo más extremo de la izquierda con lo más extremo de la derecha, si podemos verlo de esa forma. ¿Cómo se configuraría la correlación de fuerzas? ¿Dónde están hoy los votos decisivos? ¿En el electorado moderado o en los sectores más radicalizados? Bueno, hay que tener en cuenta que Colombia siempre ha tenido un nivel de abstencionismo bastante fuerte, pero hay que tener claro que hoy nació un nuevo líder de la derecha llamado Abelardo de la Espriella, más conocido como el Tigre. Y él supo mandar un mensaje muy importante a esas personas que no se sienten representadas por la política, que están cansadas con la política. Ven en él una figura totalmente diferente, con el eslogan que siempre manejó, que él está siendo el político de los nunca, que nunca aceptará a los políticos de siempre. Y ese mensaje caló bastante fuerte, y ese mensaje fue el que hoy le dio el triunfo a Abelardo, básicamente. Porque, si es cierto, la gran mayoría de partidos políticos estaban con Paloma Valencia, se demostró que esos partidos hoy prácticamente no colocaron votos. ¿Por qué? Porque esos 1.600.000 que alcanzó a tener Paloma Valencia en el día de hoy, básicamente son 1.200.000 que tenía el señor Oviedo, su vicepresidente, y cualquier otro más que andaba por ahí un poquito medio en el centro. Pero los partidos políticos tradicionales hoy se demostraron que fueron uno de los grandes derrotados, porque, como te comentaba, el señor de la Espriella logró ubicar y recoger ese voto de la gente que está cansada de los políticos tradicionales. Doctor Torres, desde una mirada geopolítica, ¿cómo se inserta este resultado electoral en el tablero latinoamericano, donde vemos un resurgir de liderazgos de derecha y también, si uno mira el desgaste de algunos proyectos izquierdistas? No, y no solamente Latinoamérica, ¿no? También uno puede ver un poco en Europa, donde también ya la gente está como despertando y vuelve otra vez a retomar el rumbo que se perdió en un momento. En Colombia, por ejemplo, tuvimos 200 años de gobierno de derecha y la verdad es que poco se ha hecho por el país. La izquierda tuvo un momento oportuno y se le dio la oportunidad para que fuera algo distinto, algo diferente, pero resultó ser igual o tal vez peor que la misma derecha. Entonces, todo esto hace que también se reconfigure que en Colombia tienda hacia una derecha como lo está haciendo toda Latinoamérica. Ya quedan pocos países en Latinoamérica de la izquierda, pero entonces ya se configura nuevamente un mapa diferente, un mapa totalmente nuevo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la izquierda ha tenido sus oportunidades, al menos que se vuelvan autoritarios o dictadores como Venezuela, continúan en el poder. De resto, toda la izquierda se ha venido derrumbando, y como te decía, no solamente en Latinoamérica, también en Europa. Fernando Torres, destacado columnista y analista político, muchas gracias por acompañarnos en esta cobertura especial de Radio Martí. Avanzamos en este programa especial de Elecciones Colombia 2026 en una jornada que no solo redefine el poder político, sino que también pone en el centro del debate los desafíos en materia de seguridad, de violencia y control territorial. A esta hora nos acompaña Andrés Otero, consultor colombiano en inteligencia e investigaciones, experto en seguridad y terrorismo, con una mirada privilegiada sobre la evolución del conflicto interno y las amenazas que enfrenta el país. Otero vive entre Bogotá y Miami y ha seguido
seguido de cerca tanto el escenario político como el comportamiento de actores armados en Colombia. Doctor Otero, gracias por estar con nosotros en este momento clave para la realidad colombiana. Muy buenas noches a usted y a toda su querida audiencia. Doctor Otero, con el escenario ya definido hacia esta segunda vuelta del 21 de junio entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y tras el seguimiento riguroso de toda esta campaña y esta jornada que hemos vivido hoy, ¿qué lectura hace del resultado y qué escenarios políticos se abren para Colombia en el corto plazo frente a esta nueva confrontación electoral? Bueno, en primer lugar, felicitar a Abelardo de la Espriella y a su campaña que hicieron un trabajo magistral. Yo creo que Abelardo, uno de sus éxitos fue que logró capturar el de los temas que por 20 y pico de años el presidente Uribe había encarnado y los logró adoptar a su forma y quitarle esa bandera al presidente Uribe. Entonces yo diría que ese fue uno de los grandes éxitos de su campaña. Y lo que deja claro esta elección hoy es que desafortunadamente para Colombia el tema de narcotráfico, el tema de seguridad sigue siendo un tema premiante. Como me lo dijo a mí una vez un taxista hace poco en Cartagena, me decía, ¿para qué le suben a uno el salario mínimo si se compra un celular se lo roban en la calle? Entonces llevamos, yo creo que ese sentimiento del común de la gente, es que la seguridad no solamente es los ricos en sus haciendas o en los centros comerciales, sino esto del común de la gente que los extorsionan, que no pueden operar en muchas zonas del país. Entonces yo creo que Abelardo, uno, logró capturar ese tema, y el segundo es que generó una sensación o una esperanza en un sector del país que él lo denominó los que nunca han vivido el Estado, los que nunca han tenido oportunidad, y yo creo que logró también capturar ahí una bandera para que no solamente los sectores, digamos, de clase alta votaran por él, sino sectores populares que realmente ven en Abelardo un mensaje esperanzador que la izquierda al final del día en estos 4 años no les cumplió. Doctor Otero, ¿se podría decir que la gran derrotada de la jornada electoral de hoy en Colombia es la política de paz total del gobierno de Petro? Yo diría que sí, yo diría que se puede dividir, los dos grandes derrotados son el establecimiento, y el establecimiento tanto político, que pues no salió en masa a respaldar al candidato que ellos querían apoyar, y lo otro es esta política de paz total que muestra que al final del día no ha funcionado, que el país otra vez está inundado de cocaína, que los grupos al margen de la ley y de delincuencia organizada controlan gran parte del territorio nacional, y eso yo diría que es lo que le está pasando cuenta de cobro a este gobierno. Lo triste, y lo acabo de ver antes de empezar la llamada con ustedes, es ya un presidente desconociendo los resultados iniciales, y eso va a ser preocupante. Yo creo que se vienen 3 semanas muy difíciles. Como lo dije en otro programa, ganamos la batalla hoy, pero no hemos ganado la guerra, y siempre he sostenido que Gustavo Petro y sus aliados, en este caso Iván Cepeda, pues llevan más de 40 años tratando de llegar al poder, llegaron al poder, hicieron un muy mal gobierno, destrozaron gran parte de la institucionalidad y de las cosas que funcionaban en Colombia, y no creo que ellos se vayan a ir por la puerta trasera a defenderse judicialmente de toda la corrupción y los improperios que ocurrieron en estos 4 años. Entonces a mí me preocupa que van a ser 3 semanas difíciles, 3 semanas donde el gobierno va a hacer lo imposible por no perder, donde van a poner no solamente dinero público a favor de su candidato, sino que la presión de los grupos al margen de la ley, todos estos que se han beneficiado con esa paz total, pues van a hacer lo suyo para asegurarse que puedan mantener su status quo. O sea, doctor Otero, para complementar y quizá usted expanda más sobre esta idea, ¿existiría el riesgo de que aumente la violencia o la inestabilidad en el corto plazo? ¿Y qué señales tempranas deberían preocupar tanto al próximo gobierno como a la comunidad internacional? Yo creo que sí, y ya hay informes de inteligencia de movilizaciones de lo que se denominó la primera línea en la época del estallido social con el presidente Duque y la minga indígena hacia algunos centros urbanos. Lo que muestra es que estas movilizaciones, que eso ya es información que tienen las autoridades, muestra que el gobierno no se está quedando quieto, que va a poner una presión en la registraduría y en muchos otros centros urbanos para desconocer lo que ellos vienen denominando que es un fraude electoral, lo cual es lo más ajeno de la realidad. Pero a mí lo que me preocupa es eso, es que esa situación de inestabilidad que quiere generar el gobierno y de zozobra, al único que beneficia es a Gustavo Petro y a su candidato Iván Cepeda. Entonces yo sí creo que la gente tiene que estar muy advertida, la comunidad internacional tiene que estar muy advertida que en Colombia el fraude
no ocurre como en Venezuela en los puestos electorales, sino ocurre con la presión de estos grupos armados en muchas zonas del país, y ahí es donde tenemos que estar todos muy atentos de que el gobierno no trate de hacer ningún intento de arrebatarnos a las elecciones o de generar una situación que no permita elecciones en la segunda vuelta. Andrés Otero, consultor colombiano en inteligencia e investigaciones, experto en seguridad y terrorismo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Radio Martí. El presidente Gustavo Petro, como bien escuchado nuestro invitado anterior, no ha reconocido, por lo menos hasta ahora de forma parcial, el resultado de esta primera vuelta electoral. Ampliaremos en nuestras siguientes emisiones. A esta hora, el candidato Abelardo de la Espriella realiza una concentración multitudinaria en Barranquilla. Pero para usted, amable oyente, que llegó a esta hora, le damos el recuento de lo que ha pasado en las urnas en estas elecciones en Colombia. 99.87% de los votos escrutados, 121.868 de un total de 122.020 mesas, y los resultados son los siguientes. El primer lugar lo ha obtenido el candidato Abelardo de la Espriella con 10.346.212 votos, que equivalen al 43,73%. En el segundo lugar quedó Iván Cepeda Castro con 9.680.548 votos, que son el 40,91%. Comenzarán ahora, Jaime, a barajarse las opciones. Ya lo ha hecho la senadora Paloma Valencia, que obtuvo 1.600.000 y tantos más de votos, para quizá endosárselos al ganador de esta jornada, como es de la Espriella. No sé si todos vayan, echarle una manito quizá a Sergio Fajardo, a Claudia López. Comenzarán a juzgarse y a jugarse la partida con esos votos. Sí. Pues bien, estaremos pendientes entonces, y habrá una cobertura especial similar a esta cuando se lleven a cabo las elecciones del segundo turno el próximo 21 de junio en Colombia. Colombia le ha cumplido a la democracia. Muchas gracias y feliz resto de jornada.